Amigos de Radio Isla, bienvenidos a otra edición, un nuevo programa de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, como todos los viernes, aquí compartiendo con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad, programa de corte ecléptico y, como acá decimos nosotros, distinto y diferente a lo que regularmente se escucha en la radio, se ve en la televisión o incluso se discute dentro de la internet. Recuerde que este no es un programa de monotema, aquí no hablamos de una sola cosa, por eso es que este es un programa ecléctico, en el sentido de que no tenemos una posición particular, que digamos, ¿no? Una ideología, un credo, un convencimiento específico de algo, ¿no? Que queramos pues tal vez hacer creer a otros o empujarle la idea a los demás, ¿no? Aquí cada persona debe ser un libre pensador, debe tener un nivel de conciencia que le permita, ¿no? la madurez y alcanzar la sabiduría personal, tal cual cada uno tiene que hacer. Recuerde que eso se llama autorrealización y muy poca gente pues realmente toma todavía eso en serio. Hay gente que sí trabaja consigo mismo, pero la mayor parte de las personas pues están, qué sé yo, realengas en el mundo, despistados, no, qué sé yo, convencidos de las mismas mentiras que los hunden. Así que de eso se trata esta cosa acá, de eso se trata este programa, este proyecto que es La Otra Realidad, con Andrew Álvarez. Gracias por estar conmigo un viernes más. Acá esta noche está conmigo el buen Master Carlos Figueroa, que regresa por sus fueros, está acá tirando el programa también por mi Facebook Live. Y recuerde que esto lo van a subir a YouTube. Ya mañana debe estar esto en YouTube para los amigos que son parte también de mi familia, decimos nosotros cibernética, ¿no? A través de ese mundo digital. Esta noche comenzamos la saga con lo siguiente. Oiga, mi amigo, y oiga bien. En Puerto Rico, en las últimas 2 semanas, han regresado nuevamente los supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados en diferentes partes de la isla de Puerto Rico. Y esto lo hemos hablado tantísimas veces y vuelvo nuevamente por enésima vez a decirlo. Este es el proyecto LUMS, o sea, el proyecto de Google. Regresa, ¿no? Nuevamente a Ceiba, aquí en Rupert Roads. Habían parado por un tiempo de lanzar los globos estos y ahora están nuevamente lanzando los globos. Y de hecho ya había uno sobre Ponce, ha habido sobre Arecibo, ha habido sobre el área metropolitana. Se han visto prácticamente los 4 puntos cardinales de la isla de Puerto Rico. Y esto pues nuevamente ocurrió hace meses atrás, ocurrió el año pasado también, así que nadie se debe llamar espanto. Ahí tenemos estos globos y el proyecto LUMS que están ahí. Recuerde que esto es parte, ¿no? de la experimentación y desarrollo, ¿no? de la tecnología de transmisión inalámbrica de Internet que está trabajando obviamente el Google. O sea, así que eso es parte de lo que tenemos aquí. Estas últimas 2 semanas pues se han intensificado, ¿no? los lanzamientos de globos allá en la antigua base de Rupert Roads en Ceiba. Así que no crea usted que es la invasión de los marcianos llegaron ya, sea bailando cha-cha-cha o lo que venga. Simple y llanamente es parte de lo que se está haciendo acá en Puerto Rico y nuevamente vuelvo a recordarle a usted, mi amigo y mi amiga, que Puerto Rico siempre ha sido una zona de prueba, sea de la industria civil, sea de la industria militar, ¿no? sea de la industria médica, de lo que sea, siempre hemos sido un laboratorio sociobiológico, donde se ven las consecuencias sociales, psicológicas, físicas de la población de Puerto Rico y lógicamente, ¿no? el impacto en el medio ambiente de la isla de Puerto Rico. Y es lamentable que a estas alturas del siglo XXI, ¿no? en 2019, todavía hay gente que no sabe sobre eso o que cree que eso pues pasó, olvida y vive, ¿no? ¿Qué se va a hacer? No, hay gente obviamente que se ha quedado, como digo yo, en el marasmo y no cae en tiempo en lo importante que es conocer este otro lado oculto de la historia de Puerto Rico, para realmente usted se dé cuenta cómo nos han usado, cómo nos han manipulado, cómo nos han controlado, que es tiempo ya de que el pueblo de Puerto Rico despierte esa realidad y que exija sus derechos, que exija justicia, donde quiera que sea. Así que mucha gente todavía dobla el lomo ante el imperio y no se da cuenta que el imperio hizo y ha hecho y sigue haciendo lo que da la gana con su vida y la vida de los demás. Y esa es la verdad. Vamos a despertar durmiente porque después no espere, no sé, en la otra vida que alguien le revele la verdad del universo, por amor a Dios. Pues bien, hablando de estas cuestiones y mencionando esto del proyecto LUMS aquí nuevamente, acá en Ceiba, también queremos hablar de que continúa nuestra serie Enigma el próximo sábado 22, la semana que viene. Vamos a estar el sábado 22 de junio en Rec Door, una vez más en Ponce, presentando esta impactante conferencia para que ustedes pues caigan en tiempo de lo que hay. Enigma es una serie de 3 conferencias. En esta ocasión vamos a estar hablando de exopolítica, los ovnis y los gobiernos, y esta conferencia es totalmente audiovisual. Vamos a presentar videos nunca antes vistos aquí en Puerto Rico, filmados en Puerto Rico.
y otros videos también que han sido desclasificados y otros que pues no han sido desclasificados pero se han filtrado. Y claro, vamos con la evidencia real. Esto no es especulativo, esto es, qué sé yo, me lo dieron por la puerta de atrás, tal vez a lo mejor, qué sé yo, esto es una edición, esto es lo otro. No, no. Vamos a presentarle obviamente material de primera mano, que es lo importante de todo esto y claro, el análisis crítico detrás de todo esto y las diferentes posturas que pueden existir sobre el análisis serio, ¿no? De los objetos voladores no identificados. Y mucha gente pues se burla de esto porque pues, como siempre ha sido la temática y siempre se ha cogido de relajo o siempre se está hablando de grises enanos, macrocefálicos, ese tipo de cosas y la gente pues obviamente los que no han tenido ese tipo de experiencia, vamos a hacer la salvedad, los que no han experimentado esta experiencia en lo personal, pues creen que es que los demás están chiflados. Digo, hay un grupo de gente que sí está chiflada, vamos a hablar como es, que son quitados, pero hay otras personas que no. Son personas comunes y corrientes que han sufrido una experiencia, como diríamos nosotros, fuera, ¿no? de lugar o fuera de la norma. Así que esos son los casos que generalmente a nosotros nos interesan, no el que siempre recurrentemente viene con el mismo cuento, que bajan allá en el patio de la casa, que se toman un trago de café puya con ellos, que pasean de cuando en vez, de vez en cuando, que lo llevan allá abajo. No, ese tipo de delirios, ¿no? Ese tipo de psicopatía ya la conocemos, hemos conocido cientos y cientos de casos similares. En este sentido, nosotros pues hemos hecho una diferenciación entre lo que son encuentros cercanos, primero, segundo, tercero y cuarto tipo, ¿no? Como se ha clasificado a través del tiempo, y el doctor Jim Allen Hynek, que fue quien dio las primeras 3 secuencias de los encuentros, primer tipo, segundo y tercer tipo, y ya el cuarto tipo surge después, y surge precisamente una convención en MIT, ya usted sabe, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la década de los 90, cuando se discutió esto en un panel científico de primer orden, y ahí estaba el fenecido doctor John Mack, entre muchos de los que estuvieron en aquel momento. Así que hemos tenido gente de figura que han sido de impacto a través de los tiempos, ha habido físicos, ingenieros, psiquiatras, gente seria. Y también ha habido otros por ahí que no muy serios, pero de esto se trata eso. Así que mis amigos, Exopolítica, los ovnis y los gobiernos, en nuestra conferencia para el próximo sábado 22 de junio a las 8 de la noche en Rec Door en Ponce, a las 8 de la noche. Los temas a tratar, bueno, vamos a hablar de la Agencia Central de Inteligencia y los ovnis, la guerra psicológica, la guerra de miedo, la guerra de desinformación, la guerra de inducción que se ha utilizado con esto, el Área 51 y otras instalaciones secretas. Vamos a hablar también de lo que se saca en el Caribe, las instalaciones que pueden haber acá en el Caribe relacionados con estos eventos, obviamente este tipo de apariciones, la casuística que se pueda aquí secuencial. Vamos a estar hablando también de la NASA, ¿no? Los boogies, ¿no? Los objetos en órbita y otras naves aparentemente de origen desconocido, filmadas y captadas por las misiones de NASA y por otras agencias también, incluyendo los rusos, entre otros. Así que vamos a tratar todo eso, las operaciones militares, en todo esto, los drones que hay en estos momentos, ¿no? Y los programas definitivamente de tecnología revertida. Y esto es impactante porque aquí podemos ver el desarrollo que se ha hecho y si realmente esa tecnología se ha sacado, ¿no? de algún lugar desconocido y se ha traído aquí. ¿Cómo me explico? Pues bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Hay sin número, ¿no? de hipótesis que han surgido por ahí. Algunas de ellas voladas, de verdad, bien voladas, que se las llevó el cuerno. Y otras que realmente pues, pueden tener algún tipo de fundamento. Muchas de las que hemos leído por años, pues son meramente, qué sé yo, una pantomima de lo que realmente podría ser, ¿no? el desarrollo de tecnología de otros mundos acá por los militares o por la industria del bloque militar. La mayor parte de las cosas que la gente reclama realmente no han sido llegadas de otro planeta, ni el velcro, ni los microchips, nada de eso. O sea, eso es desconocimiento, obviamente, de la historia de la tecnología y el desarrollo de esta, y muchísimas otras cosas más de las que se hablan por acá. Pero sí hay cosas que van más allá de la posibilidad nuestra, en el sentido de, por ejemplo, uso de gravedad negativa, desarrollo de metalurgia, que es sumamente adelantada, y que pues no coincide con el desarrollo industrial y tecnológico de los Estados Unidos en la década de los 50 y 60. Y ese tipo de cosas sí es interesante discutirlas. Recuerda, mi amigo, que aquí esto va a ser completamente audiovisual. Hablaremos del fenómeno OVNI en Puerto Rico y otros incidentes relacionados a esto, los encuentros cercanos, entre otros puntos de vista. Es una conferencia de 2 horas. Sí, y obviamente puede extenderse un poco más con las preguntas y respuestas del público, pero ahí es donde viene la cosa. Para que pueda estar con nosotros, puede comunicarse en horas laborables con nuestra producción al 787-579-8600. Simple, 787-579-8600 y separe su espacio para que esté conmigo en Rec Door. Rec Door está en el pueblo de Ponce, en la calle Sol, número 42. Y recuerde, mi amigo, todo aquello que el hombre ignora no existe. En pocas palabras, todo aquello que las personas
no conocen o no ignoran, o ignoran porque simplemente no tienen la información o la formación, pues para ellos no existe. Pues lo importante que es para todo eso es que, por eso, para cada uno de nosotros es importante que conozcamos, que aprendamos, ¿no? Porque debido ¿no? al concepto que tenemos, a las ideas que tenemos, el universo se resume en el tamaño, ¿no? Del saber de cada persona. Es decir, la ignorancia determina muchas veces qué es lo que creemos y no el conocimiento. Esto es lo que quiere decir simplemente, la gente se deja llevar por su mínimo conocimiento o por su falta de conocimiento ante las cosas que no entienden. Y ahí vienen pues el problema de muchísimos de estos eventos pues, que no se han explicado hasta la actualidad. Bueno, vamos a las cosas de esta noche. Vamos a comenzar rápidamente con la situación de Puerto Rico. Esta semana revivieron, le metieron, qué sé yo, una descarga eléctrica a la situación del Estado Islámico acá en el Caribe, específicamente en Puerto Rico. Un tema que hemos discutido en los últimos, qué sé yo, 7, 8 años acá. Para nosotros es un tema que, pues, más que discutido, más que presentado, porque desde hace tiempo que el Comando Sur de los Estados Unidos y el Homeland Security y otras agencias de seguridad nacional han estado exponiendo la posibilidad que a través del Caribe, pues claro, haya una conexión del Estado Islámico o de otros grupos que puedan ser yihadistas en la zona del Caribe y Centroamérica. Y esto pues, esta alerta se extendió hasta Sudamérica también hace varios años, cuando se arrestó hace alrededor de unos 4 años a grupos del Estado Islámico o a simpatizantes del Estado Islámico en el Brasil. Así que esto no es información nueva. Acá la mayor parte de la gente está desconectada de esto y cuando pues sale el periódico como El Nuevo Día o en otro periódico pues creen que wow, o en Metro, lo que sea, pues bueno, mira, acaban de descubrir el Atlántico. No, esto es un tema que hemos discutido hasta la saciedad. Por ende, lo que debemos hacer es darle seguimiento y ver qué informaciones no son refritos y qué datos pueden haber que puedan ser fehacientes o puedan ser, qué sé yo, clarificados en este momento. La realidad es que no hay ningún dato nuevo, no existe ningún dato nuevo. Yo he explicado aquí, y lo dije varias veces, las investigaciones que comenzaron aquí, por ejemplo, en el NIE, aquí en Puerto Rico, el Departamento de Justicia, localizando diferentes individuos extranjeros aquí en Puerto Rico del Oriente Medio. Y cómo el FBI no le dio seguimiento a eso, y cómo inclusive hasta el Mossad se le notificó sobre esto, para que usted vea. Y eso lo he hablado aquí, lo he presentado en conferencia y lo hemos discutido, bueno, a profundidad. Pero claro, como la mayor parte de la gente está entretenida en el deporte nacional del chisme y de la política y de las cosas que no resuelven absolutamente nada en la vida, pues no cae en cuenta de esto hasta que surge una primera plana con un retraso de más de 6 o 7 años. Mi madre. Bueno. Así que, ¿y si es en Puerto Rico? No, aquí el Estado Islámico no está en Puerto Rico. En Puerto Rico, vamos a aclarar, aquí no tenemos yihadistas armados. Eso es una exageración, el que diga eso no sabe de lo que habla. Aquí en Puerto Rico lo que tenemos es que recaudadores, ¿entendió el término? Recaudadores. Gente que sí canaliza dinero y lo mandan obviamente desde Puerto Rico a otros puntos específicos donde eso pasa, ¿no? Como si fuera, diríamos nosotros, unas ganancias opacas que llegan hasta otros lugares, donde se distribuye entonces el dinero a estos movimientos, sea movimientos palestinos, ¿no? Pues sea, por ejemplo, movimientos yihadistas nacionales, por ejemplo, como los que pueden haber en Siria, los que pueden haber en Nigeria, en otras regiones de África, o movimientos, por ejemplo, como Hamas, allá, como dije hace un momento, en Palestina, o como Hezbollah, o otros más. Vaya usted a saber a cuántos grupos más le llegue. Y eso pues sí sabemos que aquí hay una conexión para eso, para ese lavado de dinero y usar de ganancias acá, pero que no hemos visto ninguna acción contra eso, ninguna investigación que se... Y esto, venimos, óigame, estoy hablando de algo que se sabe hace, por lo menos yo me enteré hace más de 8 años ya. Y no me puedo explicar cómo las agencias federales, que se supone que ese sea su trabajo directamente, no hayan hecho nada en 8 años. Aquí mucha gente, pues, qué sé yo, omiten unas cosas cuando realmente quieren que sucedan otras, y hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Así que es un tema recurrente acá, lo hemos discutido muchas veces. Habíamos hablado también de que sí, de que podría existir otros lugares, otros campamentos para este tipo de cosas. Sabemos, por ejemplo, la experiencia histórica que en Cuba, por ejemplo, sí, el grupo, por ejemplo, de Liberación por Palestina que tenía Arafat, sí entrenaba en Cuba, y de eso hay evidencia de inteligencia, documentación y todo. Y van, obviamente, muchos de estos seguidores de Arafat palestinos y sí llegaron a entrenar en Cuba, como en otras regiones del mundo, como lo hicieron en Libia, cuando Muammar Gaddafi, y ese tipo de cosas, sí, y se conoce, y la información ha corrido, y yo le invito a usted que busque a ver qué hay actualmente, que sea material histórico referente a esos eventos, que puede que los consiga, verlos en la internet.
Algunos falseados, otros exagerados, otros para, qué sé yo, desviar la atención de los datos reales, que eso sucede mucho con YouTube, muchas de esas cosas que usted jura, perjura que, wow, esa es la verdad absoluta. O sea, hay gente que definitivamente su catecismo es YouTube. Cuidado, que hay mucho cuento, hay mucha tontería ahí, cosas que no son como deben ser. Pues bien, otra cosa que es importante aquí en Puerto Rico, aparte de esa cuestión de ISIS aquí, el Estado Islámico, lo que fuese en Puerto Rico, tiene que ver obviamente con la agricultura de Puerto Rico y la necesidad que tenemos de darle una inyección a la agricultura de Puerto Rico y obviamente a la autosustentación que necesitamos aquí. Necesitamos definitivamente tener recursos alimentarios en Puerto Rico, porque la próxima crisis que existe en Puerto Rico por otro evento natural va a ser sumamente difícil que podamos sobrevivir. Y si hubo obviamente pérdidas humanas después del huracán, no durante el huracán, fueron mínimas durante el huracán, después del huracán, pues sepa usted que las condiciones paupérrimas en que está actualmente, no solo la infraestructura de Puerto Rico, que el gobierno, como usted sabe, le miente continuamente, los gobiernos de las colonias mienten descaradamente. Así que no se deje llevar, el gobierno no es su amigo ni aquí, ni en el norte, ni en el oeste, ni en el sur, ni en ningún lugar. O sea, los 4 puntos cardinales del planeta, ningún gobierno es amigo del pueblo. El gobierno lo que hace obviamente es extraer siempre impuestos del pueblo, someter al pueblo, regular la vida de los pueblos, y tener obviamente las leyes de control social y económicas, políticas, ¿no?, y criminales sobre el pueblo. De ese es el sistema. Y ese sistema se aplica en todas partes. A veces más fuerte, ¿verdad?, con más represión, sea China o sea Arabia Saudí o inclusive Rusia en su momento. Y a veces pues más leniente, como podría ser, por ejemplo, Holanda, por hablar, o Noruega. Y hay un país como este, o en Estados Unidos, que es bizarro. Usted no sabe cuándo realmente es justo o no es justo el sistema. Y acá en Puerto Rico, ni pregunte, por amor a Dios. Acá hacen barbaridades y los fiscales ni presentan los casos, o los jueces meramente los descartan y se dejan ir y siempre le echan la culpa al policía, aunque esté la evidencia ahí. Así que bueno, algo falla en el sistema en Puerto Rico, en esa cadena que tiene que enfrentar, ¿no?, a la actividad delictiva y criminal en Puerto Rico. Pues bien, cuando vengo y hablo de la agricultura, es un momento en que es necesario que tengamos una reserva alimentaria en Puerto Rico. Nuestra agricultura es poquísima, qué sé yo, 15%. No da para nada. O sea, lo que tenemos actualmente no da para realmente nada. Que hay gente que tiene su huerto casero y que obviamente produce sus cosas, pues muy bien. Yo tengo muchos amigos que tienen huertos caseros en su finquita y hacen sus cosas, y unos que otros que producen y pueden vender en la plaza de mercado, o otros que pueden también, porque tal vez vender en algún otro supermercado. Pero no es una cuestión que sea masivo, no es una cuestión de impacto de producción, siguen siendo frutos menores, no es algo que realmente revolucione la cosa. Aquí tenemos que empezar a tener esa mentalidad. Tenemos que cambiar obviamente la cultura de trabajo en Puerto Rico y entrar en otra mentalidad de cómo vamos a hacer las cosas en la isla y cómo vamos a resolver nuestra problemática. La comida es importantísima como el agua. La energía es elemental, ¿no? La energía definitivamente en un país como este que tiene tanta tecnología, que dependemos obviamente de todo, de transporte, comunicaciones, la vida diaria, todo depende de la energía y la tecnología que utilizamos, pues lógicamente pues está entre los primeros renglones de lo necesario. Así que esas son las 3 fuentes iniciales. ¿Cuál? Agua, comida y energía. Esas 3 cosas. Luego usted le añade la salud y todo, la educación, todo lo que usted quiera, pero sin esas 3 no hay ninguna otra. Ninguna es ninguna. Así que vamos a plantearnos realmente que tenemos que empezar a hacer agricultura en Puerto Rico. Yo esta semana puse en mi página, ¿no?, posteé allí la producción, por ejemplo, de la vainilla, cómo es más caro 1 kilo de vainilla que 1 kilo de plátano, y cómo esto ha subido increíblemente, ¿no?, el precio de la vainilla en el mundo, un 600% desde los últimos 2 o 3 años para acá, y que en el 2015 pues usted podía conseguir por $80 1 kilo de vainilla. Actualmente le cuesta, bueno, más de $500, más que lo que vale la plata. Así que esto indica que esta es una de las especies, o especias, mejor dicho, pero no usted, las especias que más valen en el mundo después del azafrán. Esto es lo más que vale, carísimo. Y aquí en Puerto Rico podríamos producir vainilla, claro que sí. Sí, usted sabe muy bien que aquí tenemos un clima adecuado y similar a Madagascar, que es donde se produce el 80% de la vainilla del planeta en este mundo. Pues ahí está el 80% de la producción y el mercado. Aquí podríamos hacer también lo mismo. ¿Qué es lo que estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una orquídea, simplemente una orquídea, ¿ok? Y que la podríamos cultivar en Puerto Rico como se cultiva actualmente el cacao. Antes aquí la gente no sembraba cacao. Yo a veces encontraba una que otra matita de cacao, alguien que tenía un patio en una finca. Ahora tiene usted varios agricultores que se dedican a sembrar cacao. Aquí podemos hacer muchísimas cosas, no hay que sembrar caña nada más. De hecho, la caña es el peor cultivo que usted puede utilizar, y después el maíz, lo sabía. Primero por la cantidad de agua que necesita, tanto la caña como el maíz, y luego porque destrozan el terreno. Hay que acabar con el terreno para hacerlo. Por ende, usted tiene entonces las consecuencias de lo que pasó con todos los terrenos más fértiles de Puerto Rico utilizados para la caña.
obviamente en el siglo pasado y en este siglo en particular, el siglo pasado, siglo XX específicamente. Y en este siglo, pues aquí no tenemos ese tipo de zafra. Pero sí podríamos sembrar muchísimas cosas que tienen un gran valor en el mercado internacional. Y podríamos también sembrar, que es lo más importante, el alimento que necesitamos en Puerto Rico para subsistir. Y en caso de un evento natural, sobrevivir. Y si usted esto le añade, lo extrapola, ¿no?, a la realidad política y a los peligros y amenazas globales, se da cuenta usted que cuando Estados Unidos no pueda suplir, el granero norteamericano no pueda suplir a la isla de Puerto Rico, a su colonia olvidada, y máxime bajo el régimen de Donald Trump, que nos miran de reojo, pues mire, mi amigo, vamos a pasarla bastante mal. Usted no sabe lo que depara el futuro, nadie lo sabe, yo no lo sé, tú no lo sabes. Así que lo más inteligente es utilizar, ¿no?, aquella moraleja, aquella historia de la cigarra y la hormiga. Oh, sí, seguro que sí. Almacenar, preparar, pero no solamente guardar alimentos, porque los alimentos no se pueden guardar para siempre, lo sabía. Los alimentos tienen que una fecha de expiración. No importa que usted lo ponga en una bolsa, lo selle, le ponga lo que quiera, todo lo que usamos los preppers para preservar alimentos. No, eso tiene un límite también. Y depende de muchas cosas. Lo importante es que usted pueda producir el alimento. Que usted sepa cómo. Y que tengamos, por ejemplo, huertos comunitarios. En Puerto Rico eso suena a comunismo, a socialismo. La gente es tan tonta, tan morona, que no se da cuenta que un huerto comunitario es un huerto donde todo el mundo en la comunidad trabaja y todo el mundo tiene el insumo de lo que sale de ahí. Lo que se venda afuera, lo que se consuma, le pertenecen a todos. Es cooperativismo puro. Y esto lo vemos en Europa. En muchos lugares de Europa se hace de esa misma manera, inclusive en Japón. Pero acá nosotros, eso es anatema, de eso no hablamos, de eso no se trata. Así que esas son algunas cosas que deberíamos hacer, tratando de poner la agricultura a nivel del siglo XXI, y no a nivel del siglo XXI de transgénicos, no, de Monsanto, Bayer y todo este tipo de gente, Pioneer, no. O sea, no son los transgénicos que definitivamente están en todo. Yo a cada rato cogemos por ahí de estos cereales que le venden a usted lo busca abajo y le ve que le dice que ha sido tratado genéticamente, que el producto es un producto genéticamente modificado. Búsquelo. Cuando usted vaya allá al supermercado, revise lo que está dando a sus niños. No, que eso no le hace daño a la salud. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿Dónde se garantiza? Vamos, que no es un documento que lo garantice. Nadie sobre la faz de la tierra lo va a garantizar. Porque se sabe ya, hay un sinnúmero de experimentos y experiencias, que no únicamente experimentos de laboratorio, sino experiencias inclusive con animales, con ganado que se alimenta con esto, tanto ovejas, cabras, vacas, caballos, sin número de cosas que se ha visto con cerdos también, con ese tipo de alimentos transgénicos y de efectos que han surgido luego de estar consumiendo exclusivamente estos alimentos o dándole antibióticos combinados con este tipo de alimentación. No es lo mejor del mundo. Despierta durmiente, hay mucho que aprender. La gente lamentablemente cree lo que el mainstream le dice, ¿no? Lo que la corriente te quiere meter y inducir a creer y obviamente acondicionarte y lavarte la mente para que sigas siendo siempre el mismo zombie o el mismo tonto útil. Pues bien, cosas importantes que quiero tratar esta noche tiene que ver con lo que pasa también aquí en Latinoamérica. Usted sabe, y vamos a empezar a hablar del término del plano internacional, que yo creo que es una de las cosas importantes porque todo está correlacionado en este mundo. Usted sabe que se cayó el proyecto del canal de Nicaragua, ¿se acuerda? Bueno, aquí yo he hablado en varias ocasiones en otros programas. Desde hace como 3 o 4 años veníamos discutiendo la situación, ¿no?, de que los chinos, no únicamente los chinos explotando el petróleo en Venezuela y metidos allá en Venezuela, la deuda que tiene Maduro con ellos y cómo se ha caído también inclusive muchas de las refinerías de petróleo de Venezuela, que ahora tienen que mandar obviamente a refinar petróleo fuera y hay por eso surge a cada rato escasez de gasolina, inclusive en Venezuela. Vamos a hablar cómo es. Bueno, pues para que usted sepa, los chinos no solamente se han metido en Venezuela y se han metido acá en el Caribe. Por ejemplo, las Bahamas es el ejemplo más claro de los cientos y cientos de millones de dólares que están invirtiendo los chinos allí, sino que lógicamente en Nicaragua, ¿no?, bajo el gobierno de Ortega, el ex sandinista Ortega. La cosa es, mi amigo y mi amiga, que ellos pues propusieron esto, decían que ellos tenían el dinero para mover esto, la inversión para trabajar con esto, no unir los lagos allá en Nicaragua y los ríos de Nicaragua, que son obviamente de calado profundo, y poder lograr no tener una competencia contra el canal de Panamá, ¿no? Una competencia donde está este canal más al norte, Panamá está más al sur. Aquí lo interesante es que esta empresa china, HKND, no pudo demostrar su capacidad para financiar el canal. Obviamente, la competencia del canal de Panamá, pues se canceló. Ahora mismo eso se quedó en nada. Ya no hay canal. Incluso hay gente que está presa. Muchos agricultores y líderes, por ejemplo, de comunidades allá en Nicaragua protestaron en los pasados 2 y 3 años y le metieron
70 años de cárcel, 30 años de cárcel, 40 años de cárcel, por arriba de las sentencias que pudiesen darse, le dieron las sentencias máximas o exageradas. Y los acusaron de que, bueno, los acusaron de terroristas, los acusaron de querer dar golpe de Estado, de criminales, etcétera. O sea, se inventó el Estado cualquier acusación contra quien estuviese en contra, ¿no?, de la construcción de este canal que iba a ser la competencia para el canal de Panamá, y esa gente está en la cárcel y ahora pues se cayó el proyecto de los chinos allá. HKND no puede seguir con el proyecto de los chinos allá en el canal de Panamá. Ah, y recuerde algo, el canal de Panamá tiene una curiosidad, perdón, el canal de Nicaragua no, los lagos de Nicaragua. Yo hace muchos años, en la década de los 80, estuve en Nicaragua y recuerdo que estando en el agua, aquello se veía muy bonito, metiéndonos en la orilla, nos decía la gente de allá, mire, no, sálgase que hay tiburones. Y yo me decía, tiburones, por favor, hombre, debe ser un pecado. Decir, no, aquí hay tiburones. Y yo, ¿cómo hay tiburones en los lagos de Nicaragua? Esta agua dulce. Unos muchachos, yo era estudiante. Me dicen, sí, aquí tenemos tiburón toro, un bull shark. ¿Y sabe usted, mi amigo y mi amiga, cuál es el tiburón más agresivo que existe contra el ser humano? No, el white shark, no el tiburón blanco, es el bull shark. Y el bull shark tiene la peculiaridad que vive en agua dulce como vive en agua salada. Y los lagos de Nicaragua tienen bull shark. Y te comen igual que el que te comen en agua salada. ¿Cómo llegaron allá? Cosas interesantes, ¿verdad? Habría que discutir por qué el bull shark está en aguas dulces retiradas del océano donde no hay acceso. Pero son cosas de esas que la gente a veces ni se pregunta. Vamos a una pausa, me hacen las señales de rigor y regresamos acá con ustedes en La Otra Realidad y vamos a profundizar en los asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Así que, ¿sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.